Muy buenas tardes, mi nombre es Brian y continuando con el tutorial de Java. En este caso sería los cíclicos. Bueno, ¿qué son cíclicos? Son ciclos, por así decirlo, ¿no? Eh, Entre ellos tenemos el while, el do while y el for. El while y el do while, perdón, son una combinación de ciclos pero con condiciones. Es decir, while disculpas, while, esto de acá no, bueno, esto es lo que nos agrega automáticamente el editor. Y por ejemplo, si yo le digo que, bueno, vamos a ponerle acá, vamos a reutilizar esto, solamente el número, n2, y acá le vamos a poner n2 mayor a 5. Si esto es correcto, me va a imprimir, esto es correcto, es un ciclo que me está diciendo que el while primero va a verificar si esto es mayor a 5, entonces va a seguir haciendo el proceso de adentro hasta que no se cumple esa condición. ¿Se dan cuenta que es un ciclo con condición? Entonces, también tenemos el do while, pero vamos a probarlo, ¿sí? Ya sabemos que para runear solamente es clic, pero esto solamente estamos haciendo en la parte de lo que es interfaz, perdón, la parte de lo que es terminal. Ingresa el número, vamos a ponerle 7. Esto es verdad, 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 esto es verdad. Ven cómo me va a decir que esto siempre se va a repetir porque esto es mayor a 5. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo esto? Miren, do while vamos a hacerlo algo simple. Acostumbrados con do. No sé qué le pasa, no sé por qué automáticamente no me da un ejemplo del do while. Acá nos dice un ejemplo, miren. Esto de acá lo vamos a quitar. Vamos a hacer. Odio cuando hacer esto. Bueno, acá era n2 mayor a 5. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Pero, ¿cuál es la diferencia? Les voy a explicar. La diferencia es esto. Que primero va a ser esto. Miren, ¿qué pasa si yo siempre le voy a pedir que, por ejemplo, después de esto, me pida nuevamente el valor de n? Miren lo que va a pasar. Ingresa mi número. Esto es verdad. Ingresa el número 6. Esto es verdad. Ingresa el número 1. Y termina. ¿Por qué? Porque... no sé qué le pasa acá. Ah, sí, estoy repitiendo el código. Por esto que voy a hacerlo. No se preocupen. Esto de acá lo vamos a poner que sea 5. 7. Y ahora sí, nuevamente. Lo primero que hace el güey, esto es verdad. Lo primero que hace, vamos a cancelar esto. Más lógico es hacer esto.
Sí, este es un error porque cancelé y me da un error. Eso es verdad. Y luego me pide una condición y se desaparece. ¿Por qué? Porque do while lo primero que hace es... No sé por qué. No eliminé las... Ah, eso es un engaño. Bueno, déjalo. Lo que pasa es que primero do while lo que hace es do entra la condición y después verifica. Ejemplo, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, en un banco, una transacción, lo primero que tiene que hacerse es primero verificar y luego recién hacer la operación, que ese sería el while. Pero el do while primero hace la operación, calcula y luego verifica. Hay momentos donde tú, por ejemplo, primero haces la transacción y luego verificas. Sería ilógico, por ejemplo, si tú tienes 300 soles y justo en el otro lado sacaste los 300 y automáticamente como ha tenido primero 300 verificó, en otro while sacas 300, entonces primero sería el while, ¿no? Hay casos donde sí necesitas primero hacer la primera operación para hacer la segunda, la tercera, la cuarta. Hay momentos, sí, como les dije. Por ejemplo, si nosotros queremos decirle, primero quiero que hagas la primera operación y luego de ahí verificas, ¿no? Por ejemplo, 5. Primero queremos que nos como lances, en este caso, el primer número, ¿no? Le damos 7. Haz la primera operación y de ahí lo que sale comienza a verificar. Podemos hacer esto. Y tenemos, por último, el for. ¿Qué es el for? El for es otro tipo de condición, perdón, de cíclicos, pero también tiene una condición, donde el primer valor tiene que ser igual a un número inicial. Le pongo 0 porque todo es como si fuera un vector que comience desde 0, donde i sea, por ejemplo, menor a 5 y que i aumente de 1 en 1. Pero te das cuenta que acá i debe tener un valor establecido. Tú lo puedes declarar acá. Y es como si fueras una función dentro que i solamente está declarada ahí dentro. Entonces nosotros estamos diciéndole acá que n2 es igual a 7, ¿no? Ya. Entonces acá solamente nos dice que no está declarado. Y lo que le vamos a hacer es, por ejemplo, n2 más igual a i. ¿Qué le estoy diciendo? Que n2, esto de acá es como decir n2 igual a n2 más i. ¿Correcto? Ese es lo mismo. Y quiero que me imprima luego de todo esto, que me imprima j option paint.show mensaje diálogo. Sabemos que el primero es null, solamente para agregarle algunas modificaciones al Photoshop Paint, y luego que me imprima n2. Entonces vamos a hacer esto. Show mensaje diálogo, mil disculpas, show mensaje diálogo, no show confirm. Show mensaje diálogo. Show mensaje diálogo 17. Pero como ven, queremos saber si realmente esto imprime 17, ¿no? Entonces system.out no sé qué le pasa a este teclado, print ln, esto significa impresión de línea, es decir, que yo imprimo y el siguiente va debajo de ese, como si fuera en HTML, por ejemplo, que imprimiera un BR. Al principio, por ejemplo, era 7 mayor, perdón, n2 7, ya. Primero, 0 es igual, es mayor, perdón, menor que 5, y donde i es menor que 5, perdón. 0 es menor que 5, sí, entonces imprime 7, porque es 7 más 0, 7. Luego, imprime nuevamente, ahora es 1, sería 8. Ahora ese 8, súmale 2, que pasa al siguiente ciclo, sería 10, ahora más 3, más 4. Ahora 5 menor que 5, no. Entonces imprimiría solamente 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? Porque con menos 0
1, 2, 3, 4, 5 veces, 5 posiciones. Realmente cuando nosotros comenzamos de 0, estamos contando 0 como la primera posición, 1 como la segunda posición, 2 como la tercera posición, 4 como perdón, 3 como la cuarta posición y 5 y el 4, mil disculpas, como la quinta posición. Lo voy a escribir aquí. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posición número 1, 2, 3, 4, 5. En esta condición, cuando 4 es menor que 5, hace una operación, pero luego me dice que i toma 5 porque aumenta en 1 según el for. Está acá. Pero luego 5 es menor que 5, falso. Entonces no entra al ciclo. Entonces la última sería que tendríamos que hacer 7 más 1, más 0, en este caso 7. 7 más 1, 8. 8 más 2, 10. 10 más 3, 13. 13 más 4, 17. Entonces por defecto nos está imprimiendo 17. Esto nos está dando que es un ciclo. Ahora, en lo que es condición, hay un caso especial que se llama case. Case toma, vamos a hacer un ejemplo acá. O en este caso, perdón, switch. Y acá toma valores case. Mil disculpas. Y el switch necesita un valor, por ejemplo n2. Yo le digo, por ejemplo, que en el caso que sea 7, hazte esta operación. Pero, ojo, acá, siempre y cuando tú le hayas dicho qué tipo de variable es, en este caso es int, tienes que declarar acá las condiciones. Por ejemplo, si digo que solamente me va a tomar enteros, entonces mis condiciones siempre tienen que ser como números. En el caso de que esto fuera un string o un char, esto tiene que ser declarado como char, primero car, y acá las condiciones serían estos. Ahora, anteriormente no se podían hacer, por ejemplo, condiciones con string. Como por ejemplo, si decía que cuando haga clic en esto me mande la primera o la función que se llame hola, ¿no? Me imprima hola. En este caso, por ejemplo, antes la gente cuando hacía en JSP, en el diagrama web, tenía que hacer con números como condición case, por ejemplo, ¿no? Cuando salió la versión 8, si no me equivoco, 7 o 8, no me acuerdo, cuando yo estaba en cuarto ciclo, tercer cuarto ciclo, cuarto debe ser, eh, sí, tercero o cuarto, uno de esos ciclos, me acuerdo que un profesor nos pidió hacer JSP y usaban case, en ese caso con switch, ¿no? Switch. Pero siempre usaban números, por así decirlo, letras. Hasta que se me ocurrió una idea, a ver, vamos a hacerlo con string, pero no me salía. No sé cómo, que actualicé mi versión de Java y me permitió usar string. Y me acuerdo que el profesor dijo que es que medio raro, que jamás se ha permitido. De repente es la nueva actualización de Java, correcto, era la nueva actualización de Java que permitía que los switch aceptaran string, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, como les dije, joption paint.show. Lo bueno, como les dije, de un editor de texto, bueno, en el editor de texto es que es menos pesado, pero lo bueno y lo malo, perdón, de un editor de texto es que no te autocompleta como por ejemplo en este caso un IDE. No todos los casos, en Sublime te autocompleta, no sabría decir casi todo, te genera por ejemplo en este caso el IDE, todo esto. En el editor no puedes hacer por ejemplo una interfaz gráfica ya creada con solo mover los mouse, así como por ejemplo Dreamweaver, mueves, pero Dreamweaver te genera código basura. Lo digo es verdad, código basura. No te acostumbras a la lógica. En cambio, por ejemplo, tú agarras y puedes crear acá también tus propios modelos, ya creando tu propio estilo de código y lo transformas nada más. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo, si no me equivoco, estaba aquí. Por ejemplo, miren, yo tengo este sistema
que es el mismo que le mostré, pero como se darán cuenta tiene una imagen. Esa imagen les voy a enseñar también cómo hacerlo. Pero bueno, ya hicimos los case, los Photoshop Paint, todo esto. Las condiciones, los ciclos, las operaciones, sabemos que vamos a imprimir ya. Case. If n2 igual 7, por ejemplo. Como dice acá, esta es una irregularidad. También tenemos esto. La regularidad es que esto es diferente. Esto es igual. Esto es porcentaje. Que es diciendo que porcentaje, perdón, este es este residuo. Que n2 entre 7, su residuo es 2. ¿Verdadero o falso? ¿No? Eso es ilógico. Su residuo de acá es 0. Y este es división. Si me dicen que n2 entre 7 me da 0, o sea que 0 por 7 es n2, no, 1, por ejemplo, si me dicen que este es 1, y esas son condiciones que cada uno le puede dar. Entonces, pasamos al primer paso. ¿Para qué sirve en realidad el main class? Sirve para instanciar nuestros proyectos, es decir, si yo por ejemplo un proyecto básico, vamos a hacer, bueno, siempre debemos acordarnos que esto tiene que ser model view controller, el modelo vista controlador, y por ejemplo este que tiene que ser, este que se llame no sé, a ver, core. Y el core, que esto de acá, perdón, disculpas, que se llame core. El core lo que va a hacer es instanciar. Ahora, vamos a ver. Este video va a ser corto, pero lo primero que voy a hacer solamente es esto. Voy a hacer que esto de acá, en el modelo, en el view mejor dicho, crear un Java class. Quiero que me digan si es que ustedes quieren, por ejemplo, Java igual J, new Java, importamos Java, ustedes quieren que por ejemplo quieren que hagamos o ejecutemos ejercicios desde acá, desde una clase, o por ejemplo vamos a hacer esto show mensaje dialog null true, por ejemplo, que me imprima true, y acá importamos me dice indefinido expresión. Hola, ¿qué me está diciendo? A ver, symbol option paint.show mensaje dialog. ¿Está todo correcto? Ya, vamos a ponerle aquí, dice irregularidad, no sabría decirles option paint show mensaje. Vamos a hacer esto, a ver, system.out
out.println 7. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque las clases en realidad no están hechos para eh, hacerse operaciones, ¿no? Dentro de ellas, o sea, imprimir todo eso. Si no, están las partes de interfaz. Entonces, como yo sé que esto va a ser tan corto, vamos a hacer esto. Esta parte del view, le voy a quitar esto. Y les voy a explicar por qué. Miren. JFrame. JFrame es la parte visual. Hub. Miren lo que va a pasar acá. Cuando uno inicia un JFrame, el frame por defecto no te pide nada. Ni componen todo esto. Pero miren en la parte del diseño, yo le puedo poner, por ejemplo, acá con la paleta que yo uso, una paleta especial. Las paletas que yo uso, por ejemplo, me voy acá y instalar las propiedades. Entonces, por ejemplo, me voy a la paleta, como les dije, calendar no, son tampoco. Esto es, bueno, por defecto a ustedes no le va a aparecer estos dos, que es calendar ni Edison. A usted le va a aparecer los que son componentes swing, controles swing, menús swing, ventanas swing, rellenadores swing, AWT, bins personal, persistencias. Y por ejemplo yo tengo calendar, que es una librería, para así decirlo, para agregar JCalendar Chooser, JDay Calendar, JSpring Field, MonChooser, JLocal Chooser, JYour Chooser, local. Bueno, entonces, esta es una forma visual de cómo trabajar, por ejemplo, en un JFrame. Y las propiedades, en este caso, estamos acá, vemos, nos dicen que está Leading Center, el alineamiento horizontal de las letras. Tenemos, por ejemplo, el formato de la letra que podemos imprimir. Por ejemplo, que sea Arial, negrita, acá podemos visualizar, sin formato, que tenga 12. Y, por ejemplo, el background, le vamos a cambiar. Y vamos a ponerle rojo, por ejemplo. Como verán, si nosotros reuníamos desde aquí, miren lo que va a pasar. Dijimos que el background era rojo, pero si yo uso el de aquí, por ejemplo, el core, no va a ruñar. ¿Saben por qué? Porque al hacerle esto solamente estoy declarando j.show. Y como verán, tampoco. Vamos a ver en qué nos hemos equivocado. Background. Ah, sí. ¿Saben qué pasó? Ya que esto solamente es... Vamos a ver, acá le vamos a cambiar el color del background. Sí, acá. Guardamos. Ejecutamos normalmente desde aquí. Nos da plomo. Si nos ejecutamos desde aquí, plomo.
J, a ver, vamos a ver, J, set, set visible, a ver, vamos a ver, J set visible, ahí está, es correcto, show, que es lo mismo, pero algo me hace, me da una intriga, porque miren, yo acá le he puesto en rojo background, debería ser por defecto rojo. Bueno, eso voy a tener que investigar bien, porque esto de aquí debería salir rojo. No sé si fuera por esto. Vamos a ver. Vamos a darle la paleta, controlador, el panel. Vamos a poner que esto de aquí esté dentro del panel. Vamos al panel, le vamos a cambiar de color. Rojo. Ya. Parece que es el panel. Al panel que le vamos a cambiar de color. ¿Ven cómo sale rojito? Hay casos donde, por ejemplo, nosotros vamos a cortarlo menos, así, y vamos a correrlo así, vamos a ver. Donde, miren, plomo rojo. Aquí también nos tiene que salir plomo y rojo. ¿Cómo ven? ¿Hay diferencias? Sí. Hay veces donde, por ejemplo, hay opciones donde necesariamente necesita correr desde el core, en este caso, como digamos, core de una clase general, y hay otros donde no. Miren, hay opciones donde, por ejemplo, decimos que cuando nosotros usamos en Xing se cierre, que no se cierre, que se minimice y que se desaparezca. Hidden se minimice, desaparezca y no se pueda cerrar. En este caso sí ponemos ahí, ¿no? Hay muchas opciones, pero creo que esta vez le voy a dejar hasta acá el tutorial de cómo usar o cómo hacer muchas cosas con Java. El próximo vamos a hacer un pequeño login básico donde les voy a mostrar todos los colores que pueden hacer y los diseños básicos que van a aprender. Nos vemos hasta el próximo tutorial. Muchas gracias. No se olviden darle un like, manito arriba y decirle a sus compañeros que esto es para ustedes. Totalmente gratis.